Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este programa que ha tenido muchísimo éxito. Se trata de Receptor Entrevista. Soy su servidor Alberto García Castillo. Hoy tenemos un invitado de súper lujo, claro que sí, Edmundo Casas, preparador físico, coach del fútbol americano y además fue extraordinario jugador allá con las Águilas Blancas. Me da muchísimo gusto saludarte, Edmundo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder estar aquí acompañándote y pues tener la posibilidad de comentar, hacer algunos comentarios con tu público. Sí, hombre, y fíjate que ha tenido mucho éxito este programa porque nos permite conocer esas anécdotas, esos pasajes, esas experiencias que tienen gente como tú, Edmundo Casas, y hoy van a saber mucho más del coach Edmundo Casas, un preparador físico de primera, de primera. ¿Cómo fue, te tocó esa época, verdad, Edmundo, donde ya se empezó a especializar, ¿no? La preparación física, porque antes, pues que se la echaba el coach y que aviente, échatela tú y la calistenia y ponles unos ejercicios. Antes era muy empírica la preparación física en el fútbol americano. Sí, fíjate que también para mí fue una gran fortuna haber llegado al equipo de fútbol americano de Águilas Blancas, porque desde que yo recuerdo, Águilas Blancas ha sido vanguardia en el aspecto de integrar tanto la ciencia aplicada al deporte como la, el buscar una mejor preparación física para los jugadores desde antes de que yo llegara ahí al equipo. El equipo había innovado, según me cuentan los veteranos de aquel entonces, que se empezó a integrar programas de atletismo y el uso de vallas para apoyarse para lo que es la preparación física. Y por eso siempre el equipo fue un equipo, si bien hubo una generación muy grande que fue la de las Águilas Blancas del 73, que tenía jugadores con un físico muy destacado, la mayor parte del tiempo Águilas Blancas fue un equipo más bien pequeño y no muy pesado, pero siempre la característica del equipo fue que el equipo era muy Ah, rápido y con una condición física sobresaliente. sí. Sí, Se sobre decía todo eran mucho de que las atletas, Águilas, sobre todo eran atletas, eran buenos atletas, sí. Decían que las águilas, ¿qué? que tenían sus mejores momentos durante el juego en los segundos medios. Ah, mira. Sí. Oye, dime una cosa, entonces, ¿tú llegaste a Liga Mayor en qué año? Yo llegué en el año de 1978 Ah, 78. Y ya te a Águilas. decían que ya traían un poquitito esa inercia de, Y de- ya, de hacer atletismo. Pero ya existía un coach especializado en la preparación física. pues mira, yo tengo entendido que tanto el doctor Licea como en algún momento Oscar Cartas, que Ah, fue, ya. fue un receptor que jugó ahí en Águilas Blancas y que también venía del atletismo. Ah, ya. De hecho, cuando yo llegué en el 78, Ujú. todavía había algo de lo que se hacía con Oscar Cartas y a mí más bien me tocó ya con Rodolfo Ruiz, era el que tenía el doctor como la gente que atendía ese aspecto de la preparación física. Rodolfo Rudy Ruiz. Rodolfo Rudy Ah, Ruiz Godín, mira. efectivamente. Ah, ya lo tenía Eh, el doc como que especializado a la preparación física. sí, Mm. sí, él nos ponía el calentamiento, no era de que se rotaban coaches ni nada de eso, como lo decías tú hace rato, de que ponte unos ejercicios y una calistenia. Hacíamos rutinas muy largas de flexibilidad, trabajábamos en la pista, trabajábamos las vallas como ya lo había empezado a trabajar anteriormente Oscar Cartes. Esa es Y la entonces situación a la que yo llego. tú cuando terminas Liga Mayor, ¿te integras luego al staff de coacheo? No, cuando termino Liga Mayor,
me invita el coach Juanito Álvarez, Ujú. que era el head coach de la Vocacional 4 de los Jaguares. Ajá. Me invitó a trabajar con él. Y empecé yo a trabajar ahí, y ahí yo empecé a poner lo que a mí me enseñaban, lo que a mí me enseñaron en Águilas Blancas. En el 78 estuvo el Rudy, en el 79 y en el 80, más bien fue el doctor, y en el 81 llegó Zgliński Jacek, un preparador físico polaco, que venía para velocistas, saltadores y lanzadores. Más bien velocistas y saltadores. Ok. Lanzadores no. Entonces, ¿Pero de pues dónde? es ¿Pero una parte velocistas y lanzadores de dónde? de Polonia. Ajá, pero ¿él Zgliński se lo Jacek trajo para vino el aquí a fútbol México. americano o esta persona vino para el sedón, para Sí, actividades atléticas? sí, vino para actividades atléticas, vino a trabajar, no sé exactamente si con el Comité Olímpico, pero él Ah, vino a ya. actividades atléticas, y el Ah, doctor lo invitó a él a ah, trabajar con el equipo. ah, Eso ya. fue en 1981 Ok. y fue un aspecto fundamental para ese campeonato en 1981. La preparación física que integró él ya era un verdadero profesional. Era de la antigua escuela socialista, Claro, de de la aquel Europa del bloque Este. Eran del bloque de la de la Unión Europa del Soviética. Este. Exacto. Así es, Que así es. en aquel entonces eran una potencia olímpica brutal. Toda el área de Europa del Este eran gente muy disciplinada, muy avanzada, y ahí empezaron a desarrollar, bueno, no sé si ahí empezaron, pero ya lo empezaron a traer a México lo que era la medicina del deporte, que aquí pues todo era con experiencia, ¿no? El Doc Licea, pues le sabía más o menos, y el coach Chávez y el coach Mirabete, ¿no? Pero no era tan especializada la medicina del deporte. Entonces, ¿cómo se llamaba este polaco? Zgliński Jacek. Órale. ¿Y qué fue lo que él trajo? ¿Qué sistema, así en general, les trajo? Pues nos puso a correr mucho y a saltar mucho. Oh, Saltamos ya las vallas no únicamente con la técnica para pasar vallas, sino la utilizó como un instrumento para implementar muchos tipos de saltos. ok. Nos empezó a poner a todos nosotros, y fueron épocas, el equipo tenía ya una base de acondicionamiento físico como base, pero cuando el señor llega, aprovechando esa base que tenía el equipo, pues se dio vuelo, Órale. y sí nos hizo en muchos momentos padecer, padecer Así. de veras, pero Que al principio ya me imagino los gandules y los rudotes del americano, ¿esto para qué sirve? Pues vamos a golpear, es, ¿no? No era bien sí recibido. hubo gente que lo veía muy raro y que decían que Claro, no, que él venía del fútbol soccer, lo claro. cual no era cierto, pero bueno, los rumores se van haciendo, y que no, que él venía del fútbol soccer, y había gente que se quejaba que les dolían las espinillas, que les dolían los Sí, muslos, y gente que les dolía la musculatura lumbar, la cintura. Entonces, no fue de total aceptación de inmediato en su totalidad, sí, pero sí tuvo el apoyo total del doctor Licea, y y un grupo de jugadores. Pues ya sabes, claro, siempre hay gente de ese tipo que tú mencionas, que sí, protesta de todo y que se resiste al cambio y demás, sí, pero también claro. había un grupo de jugadores muy constantes Ándale. que se dedicaron Y me entonces, incluyo. prácticamente él no traía sesiones de pesas,
¿no? Porque era No. clásico, juegas americano, no, pues entonces tienes que hacer pesas y ponerte como los pieles rojas de rodero, ¿no? Pues que estaban bien grandotes porque hacían muchas pesas. A ustedes no, ustedes era más atletismo y fortaleza Ujú. a través de ejercicios de atletismo. Sí, pero también él no estaba en contra del desarrollo de la fuerza a través de las pesas. Ah, Lo ok. que pasa es que no teníamos nosotros pesas. Ah, pues no Era muy había. poquito el material, teníamos por ahí unas barritas y unas mancuernas, uno que Ajá. otro disco. No teníamos ni Ay, una barra olímpica, por ejemplo. Lo que mira, sí teníamos era unas barras fijas ok. allí afuera del casillero Ajá. y nos dedicábamos a trabajar dominadas en las barras. Y este Órale. señor también utilizó ese implemento, la barra fija, para podernos a desarrollar la fuerza con el propio cuerpo, suspendidos en la barra, haciendo Sí. diferentes tipos de ejercicio también. Órale. Entonces era sprints, Ajá. era el trabajo en la barra fija, haciendo diferentes tipos de dominadas, y Sí. era mucho trabajo de saltos, mucho Ah, trabajo de mira. saltos. Y poco a poco empezaron a ver que sí les daba resultado. Así es, Sí, así es, sí, con sus reservas muchos, sí. la gran mayoría muy entregados a ejecutar el trabajo lo mejor posible. Y pues él era un profesional, la verdad. Sí, Entonces, supo llevar bastante bien. Además de que el doctor Licea era un convencido de la preparación física también. sí, sí, sí. Entonces, con el apoyo de la autoridad máxima en el equipo no tuvo rival esa temporada. ¿A poco? O sea, Entonces, no fue, sí se no fue, notó la preparación física en ese 1981. y efectivamente, como yo te comentaba, era muy comentado que Águilas Blancas en el segundo medio Órale. tenía, tenía muy buenos desempeños, pero cuando este señor trabajó con nosotros, el equipo era bueno en el segundo medio, pero también en el primero. Y en el primer medio, y la verdad es que el equipo pues no tuvo rival enfrente. Órale. Fue temporada ¿Cómo les fue ese año? ¿Se fueron invictos? y nos fuimos invictos. Ese, fíjate, fue un año en el que no hubo playoffs, no hubo ni semifinal ni final. Fue un round robin. Ok. Entonces, el juego que se tomó como final fue el que jugamos contra las Águilas Reales en el Estadio Olímpico, Órale. porque Ajá. llegamos invictos los dos. Los dos le ganamos a los Cóndores ese año Ok. y llegamos invictos, y en el juego entre nosotros se decidió el campeón. ¿Fue el penúltimo juego de la temporada? Sí, Sí, fue el ¿verdad? penúltimo juego porque todavía cerramos contra Cheyennes Ándale. una semana posterior. Ajá. Cerramos contra Cheyennes y bueno, teníamos que ganar para no quedar empatados y Eh, no ver si el average o algún, sí, sí, algún. sí. Y ese Entonces, partido de las Reales, ¿cómo estuvo? Las Reales estaban grandes, ¿no? muy Estaban grandes, fuertes, ¿sí? fuertes, Ajá. efectivamente. Era un equipo también bien entrenado, con muchos recursos, muy buenos jugadores, pero la verdad es que el equipo estaba muy potente, estaba muy fuerte, tenía muy buen fondo físico. En el aspecto técnico y táctico, también estaba muy bien el equipo, teníamos jugadores. La mayoría del equipo era muy bueno porque había una especie de selección natural muy, muy grande que se daba en el equipo porque llegaba mucha gente. Sí. Yo recuerdo que en mi año de novato jugábamos Wishbone en aquel entonces, en el 78, jugábamos con 3 corredores y había 20 fullbacks, 25 halves derechos, 27 Y halves izquierdos. Entonces, válgame. cuando tú pasabas, pues te tenías que hacer las cosas lo mejor que te fuera posible, porque de aquí a que volvieras a pasar y te vieran los entrenadores, pues pasaba mucho tiempo.
Y nada Entonces, más. entonces sí había una gran competencia y Sí. había muy buenos jugadores, muy atléticos en el equipo. Y bueno, pues había otros, por ejemplo, dos jugadores muy destacados en aquel entonces, como Carlos Cupido y Eric Strebel, Sí, dos, sí. dos excelentes jugadores con una base de jugadores de muy buen nivel a su Sí, alrededor. sí. Y no tuvimos quien nos hiciera sombra ese año, la verdad. ¿A las Reales cuánto le ganaron? No me acuerdo del marcador, mano, ya Pero son estuvo tantos. apretadón, ¿no? Pero estuvo apretadón, ¿no? Sí, No estuvo así sí, manchadón. estuvo apretado. Sí, Estuvo sí, sí. apretado, incluso, si no me equivoco, ellos empezaron arriba. Sí, Ya después nosotros empezamos a tomar la batuta y les dimos la vuelta al final. sí, 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 cierto, sí, cierto. Y en parte fue por esa preparación. Aquí en esta foto sí alcanzas a ver, ¿no? Ahí Sí, está claro que sí. Eric Strebel, ahí estás tú. ¿Y quién es el otro? El otro es Oscar Arias, ala cerrada, también muy Ah, buen ya. jugador. Los tres en nuestro último año. Ah, ya. En esa temporada y la anterior se había tomado la modalidad de poner a los jugadores en el medio del campo y decían nuestro nombre Ajá. y nosotros corríamos hacia el centro y nos despedían con aplausos y Ah, porras ya. en el medio tiempo, Ajá. lo cual se quitó posteriormente porque se alargaba Oye, pero mucho el entonces, espacio. híjole, pues fuiste de esos privilegiados de este equipo que quedaron campeón 81 y 82, el único bicampeonato de las Águilas Blancas, ma. O sea, 2 años Sí, de verdadera gloria donde no había quien los tumbara y mira que estaban los Cóndores, las Reales, los Guerreros Aztecas, los Cheyennes, hijo, grandes satisfacciones el haber formado parte de ese equipo ganador, ¿no? sí, realmente era un plantel, un grupo de jugadores, como te repito, con bastante talento, muy bien preparados. El staff también era un staff bastante bueno, bastante profesional. Y tuvimos una derrota en el 82 en Ajá, ¿contra temporada quién? con Cóndores, Ah, el Cóndor les contra los ganó. Cóndores, en el Ajá. Estadio Olímpico, sí. Pero en la final, otra vez se repitió la historia. No hubo forma de que nos pararan. El equipo estaba ya muy embalado. Eh, Era ¿qué- una, ¿Quién era la un- generación de los Cóndores? ¿Quiénes estaban en los Cóndores? pues estaba, me acuerdo de Jamal, Mm, Goñi, Ávila, Jaime mm, Aro Picachi, eh, todos ellos. Nosotros se puede decir que nos enfrentamos esa generación del 78 al 82, pues casi en todas las finales, casi todo el tiempo fueron finales sí. Águilas Blancas Cóndores, excepto esa del 81. 81, Ajá. que fue un round robin. Sí, sí, Y sí. en el 79 que hubo un problemilla allí en un juego Águilas Reales contra Tigres que no permitió que se jugaran los playoffs al final. Ah, ya, ok, esa fue la razón. Entonces, sales en 1982 de haber participado en ese backfield junto a Eric Strebel. ¿Quién más estaba de ese equipo de los bicampeones a la Pues ofensiva? aparte de Eric, había muy buenos corredores. Yo jugaba de fullback y conmigo de fullback estaba José Antonio Sandoval, Jaime Alfi, de los corredores, que te digo que eran dos corredores y un fullback, estaban Eric Strebel, Sergio Cuellar, Javier Martínez, le decíamos el Pirujo, Héctor Pérez Oseguera, el Alita, y se me va uno por ahí, Eladio Lavanderos, Ah, ya. todos ellos excelentes, el que pusieras hacía maravillas dentro del campo. Sí, sí, hombre.
Sí, 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 era muy muy buen buenos. equipo. No, pues sí, por eso obtuvieron el bicampeonato 81, 82, y entonces te despides, pero en la gloria. ¿Hubo clásico ese 82? No, en el 81 sí, Ah, ya hubo en el 80. clásico, en el 82 no. En nuestra Y generación hubo clásico en 78 y en 81, nada nada más. más, ve nada más, hombre, qué tristeza, porque era la época que de los porros bien fuertes, el presidente era José López Portillo, Durazo estaba en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? En la policía, y ya estaban muy desatado el porrismo, ¿verdad? Y por eso se suspendían, ¿verdad? Los clásicos. Sí, sí, de hecho, cuando jugamos la final, había todavía la duda de si habría o no habría fútbol clásico al Ah, final, ya. después de la final. Y no hubo acuerdo ya entre las máximas autoridades y ya no se jugó el clásico del 82, o sea, nos tocó irnos sin clásico. Sí, hombre, qué lástima. Pero bueno, tuvieron ya su final contra los Cóndores, les ganaron a los Cóndores y se fueron bicampeones, fue buena hazaña en su momento, ¿eh? O sea, era un equipo, como tú dices, muy disciplinado, además de talento, bien entrenados, las Sí. Águilas Blancas. Y entonces sales de jugar y te llama la atención entonces coachar, o ya estabas tú de coach desde antes. Bueno, yo había ya, me había invitado Héctor Pérez Oseguera, era corredor también ahí en Águilas Blancas, me había invitado en algún momento a entrenar a los Riders de Arboledas. Ah, ok. Entonces terminábamos de entrenar, nos íbamos a las Arboledas a entrenar a los Riders. Me Ok. tocó entrenar una categoría Hornets, una Falcons, Ujú. una juvenil y una intermedia. Ok. Este, No, este, intermedia no, me confundí. sí, Juvenil nada más. juvenil, No juvenil. tenían intermedia en ese entonces. ¿Y tú ahí empezaste a aplicarles ese método de preparación física con base en vallas, saltos y fuerza? Y de hecho, me decía Héctor, a ver, chato, pues lo que les ponen allá. Ajá. Y pues en el entendimiento de las cosas que teníamos en aquel momento, empezamos a echar a perder gente. Ah, no, hombre, no, no, al contrario, ¿no? Te lo han de ver agradecido todos esos chavos de Raides. ¿Alguno de esos llegó a Liga Mayor? ¿De esos chavitos que Sí, traías? sí, recuerdo yo que había un chavo que le decíamos la cuerva o el cuervo, Ajá. jugaba en el perímetro y llegó, creo que jugó en Pieles Rojas, en Liga Ah, Mayor. mira. Sí. Campuzano, Ajá. José Manuel Campuzano, ¿lo conoces? Sí, claro que sí. Sí, el quarterback de las Águilas Blancas de la final del 92 contra Exacto. Centinelas. Ajá. Bueno, José Manuel Campuzano fue nuestro jugador ahí en los Riders, en la categoría Órale. Hornets, Fíjate. No, ¿sí? pues sí, sí Jugadores así de llegaron. ese tipo. Y te empezó ya sentiste que era parte de tu vocación el ser coach, pero sobre todo preparador físico, o en aquel entonces todavía no lo veías así. No, no lo veía yo, como te comentaba, me invitó el coach Juan Álvarez. Ajá. Entonces allá estuve coordinando la ofensiva, pero también poniendo calentamientos y Ah, ya, haciendo ya, ya. acondicionamiento físico con los chavos. Me dio la oportunidad el coach Álvarez y era pues con muy poco conocimiento, con muy poca experiencia, más que la vivida a Sí. través de lo que yo había aprendido de mis entrenadores. Al año siguiente de que estuvo Skliniski Jacek, que era especialista en velocistas y saltadores, llegó otra persona también de Polonia y él sí sé que llegó al Comité Olímpico como entrenador de la selección nacional de handball de aquí de México. Ok. Él había entrenado a la selección de Polonia de handball allá en su país y vino traído por el Comité Olímpico a hacer esa labor aquí en el Comité Olímpico Mexicano.
En Y el doctor, preparación, en preparación para qué, Los Ángeles 84 o qué, no o estamos en antes, y, o en Moscú eh, 80, sí, porque había sido Moscú sí, 80, Los 82, Ángeles 84. 84 y a nosotros nos entrenó en 82. Ah, mira, Es mira, muy probable que él hubiese, sí llegó al Comité Olímpico, porque sí. incluso yo lo llegué a visitar en el Comité Olímpico. Ah, ok, ok. Ahí fíjate, y al otro también, no, al otro no, al otro nos llevó al colegio militar. Ah, ok. De ahí que me vienen los recuerdos. Sí, sí, Pero sí. bueno, la situación es que lo invita el doctor y también un profesional con una visión ligeramente diferente, pero también muy profesional. Muchas de las cosas que yo aprendí y que me resultaron muy útiles en el primer momento, se las aprendí a él principalmente. ¿Cómo se llamaba? Stanislao Roots. Ah, Stanislao Roots. Que aunque no era fútbol americano, el handball, y pues digamos medio se parecen, pero más o menos, o sea, el objetivo es hacer atletas, ¿no? Que sean Sí, ágiles, que sean la veloces, que tengan situación, resistencia. la situación es la concepción que ellos tenían emanado de la Escuela Socialista del Deporte era el integrar todos los aspectos metodológicos posibles en una disciplina que era teoría y metodología del entrenamiento deportivo, que era jalar conocimientos de las diferentes ciencias aplicadas al deporte con el fin de establecer un método para entrenar. Y entonces esa concepción metodológica establece grupos de deportes y, por ejemplo, hay grupos de deportes con balón o grupos de deportes de equipo, grupos de deportes de fuerza, grupos de deportes de coordinación y arte competitivo, grupos de deportes de resistencia. Entonces, dentro de las particularidades de cada deporte, hay muchas semejanzas que permiten abordar desde ese punto de vista metodológico los que se ubican en los programas de entrenamiento similares para el desarrollo de una preparación física específica para tu deporte. Ah, mira, Entonces, mira su qué concepción interesante, es, sí. el handball es un deporte de conjunto en primer lugar y en segundo lugar también es un juego con pelota. Ah, ya, Lo mismo que el fútbol americano, es de conjunto y exacto. es un juego con pelota. Órale. Y Toda esta situación, pues fue dirigida por el Doc Licea. así es, Porque efectivamente. se empezó a poner mucho de moda ya la especialización médica deportiva en esa época. Entonces, estos intercambios le abrieron los ojos a México porque no existía la medicina deportiva como disciplina en las universidades. De hecho, el doctor Licea fue de los pioneros en ese aspecto porque antes de esta situación, él también le entraba a la preparación física como entrenador, pero también en el aspecto neto de la medicina del deporte, él tenía muchos atletas de diferentes deportes que lo iban a ver allá al casillero de Águilas Blancas. Tenía jugadores de fútbol, soccer, tenía voleibolistas, tenía basquetbolistas. Los señores de marcha lo iban a ver mucho. Ernesto Canto, Daniel Bautista, el profesor Jerzy Hausleber también tenía una gran amistad con el doctor Licea. Entonces el doctor fue de los que abrieron ese camino de la integración de las ciencias al deporte aquí en Mira, México, al sí, fútbol hombre. americano. Híjole, pues los grandes beneficiados fueron los jugadores de las Águilas Blancas, porque por ahí del 83, 84, la famosa maquinita, este equipo que venía jugando desde infantiles, que eran supercampeones, les empezaron a aplicar esta preparación física, ya nos lo contaba José Ángel Cutinoco. Así es. Sí, Ellos, José Ángel era, yo me acuerdo mucho de él, aparte de que lo entrené también a él. Posterior a que estuve yo en la vocacional 4,
el doctor me invitó al equipo de Águilas Blancas a Ok. regresar allá, pero ahora como entrenador. ¿En qué Y año? en, ¿En qué año? ¿En qué año? en el 86, 86. en el Ah, mira. 86, entonces yo llegué como entrenador de corredores, Ok. pero a la semana me dijo, ¿sabes qué? Ya no tenemos preparador físico y tú te vas a hacer cargo. ¿Cómo ves? Le digo, pues si usted me siente que confianza en mi persona, me cree capaz para eso. Dice, pues por eso te lo estoy diciendo. Si no te, si no te creyera capaz, ni te lo mencionaba. Sí, Entonces, pues para mí fue un gran gusto y fue un reto muy grande, no me porque a partir digas. de ese momento era estudiar, comprar libros, pasaba yo por una tienda y veía algo relacionado con el deporte y vámonos. Entonces empecé de manera autodidacta, pero con una base muy importante que eran las rutinas ya aprendidas de los anteriores preparadores físicos. Ah, ya. Entonces, empecé yo en esa situación y te digo de José Ángel porque desde que él era jugador de las infantiles, nosotros éramos jugadores de Liga Mayor, nos llamaba la atención de que él imitaba los ejercicios que nosotros hacíamos, pero los hacía muy bien, él los aprendió muy bien, los empezó a practicar seguramente en su entrenamiento con los coaches que él tuvo en ese momento, que tenían toda la influencia de lo que se estaba haciendo en Liga Mayor en ese momento. Y él era muy entregado, se ponía a hacer todas estas cosas que te digo fuera de su horario de entrenamiento y era lo que nos llamaba la atención. Entonces, cuando él llegó a categoría intermedia, fue cuando yo llegué también ahí al equipo de Santo Tomás, a las Águilas Blancas como entrenador, y él era muy destacado, sí, era un talentote, el buen Sí. José Ángel. Y José Ángel Cutinoco, él no lo confesó que en la intermedia, terminando la intermedia y que salieron campeones, él dijo, pues hasta aquí ya llegué, porque mucha gente le decía, mi chavo, estás muy chaparrito para Liga Mayor y allá los cates están muy fuertes. Pero algo de lo que lo sacó adelante era ese talento que tenía Atlético, ¿no? Y lo hizo ser entre los grandes de Liga Mayor, a pesar de que estaba bien chiquito de tamaño. Sí, él tenía algo muy bueno para el fútbol americano, que es la velocidad de reacción. Él era muy explosivo y tenía una gran ventaja en eso. Y en los cambios de dirección, para él los cambios de dirección era algo muy sencillito porque aparte de las capacidades neuromusculares que tenía, pues era pequeñito, de baja estatura, un centro de gravedad muy pegadito al piso, hacía unos cambios de dirección muy fácilmente. Ah, Y algo que le ayudó mucho fue que se preparaba todo el tiempo. sí. Todo el tiempo estaba en forma. A él, por ejemplo, el trabajo de resistencia no le gustaba y era muy comprensible porque su genética no era tan ad hoc para las disciplinas de resistencia, pero todo lo que era velocidad y velocidad de reacción era muy destacado él. Sí. Y eso es, la situación de prepararse es lo que a él le ayudó bastante para soportar las exigencias del juego, no solo de intermedia, sino de Liga Mayor también. Exactamente. En esta foto que se ve ahí el doctor Jacinto Licea, el coach Barry Switzer, ¿no? Que en aquel entonces estaba en Oklahoma. Estás tú, está Ocaña. Híjole, qué buena foto esta. ¿De qué fue? Platícanos un poquitito, Mundo Casas. Sí, mira, el año no me acuerdo bien, pero es por ahí del 84, 85, tal vez, no, 87, 88 debe de Sí, ser, sí. por esas fechas. El equipo fue invitado, Águilas Blancas fue invitado a jugar un juego amistoso contra un equipo semiprofesional, los Twisters de Oklahoma. Y en ese lugar, ahí en Oklahoma,
fue coach honorario, el coach Barry Switzer de nosotros, de las Águilas Blancas. Ah, Era un gran amigo del doctor Licea. El doctor mira. trajo al staff de Oklahoma en varias ocasiones aquí al Politécnico a entrenar a las Águilas Blancas. Qué Yo buena la onda. primera vez que fui a las prácticas de un equipo de fútbol americano fue en el 88. Nos fuimos Sandoval y yo, y luego nos alcanzaron los demás entrenadores. Fuimos a Florida, Sandoval y yo, y luego nos vimos todos ya en Oklahoma. Y estaba Barry como entrenador en jefe de los Sí. Sooners. Era la época del Brian Bosworth, ¿no? En aquel Sí, entonces. así es. Sí, eran bien famosotres Es, los Oklahoma porque traían ahí al Brian Bosworth, que era un güero acá que estaba hiper archi recontra fuerte, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Brian Bosworth y J.C. Watts, Billy Ah, Sims, el Billy Sims, sí, unas estrellas cierto. rutilantes, Sí, varios trofeos Heisman. sí, sí, cierto. Híjole, y entonces, esos primeros años, pues le echaste ganas, fuiste como autodidacta, pero empezaste a agarrar un método. Ya empezaste a establecer un método de acondicionamiento físico y preparación física del equipo de Liga Mayor. Sí, fíjate que eh, había un diplomado en entrenamiento deportivo. Yo ya me había enterado y me habían invitado porque supieron que estaba yo haciendo preparación física en equipos de fútbol americano y me invitaron, pero era un diplomado y yo quería algo un poquito más robusto. Entonces, en el año de 1988 se oficializó la licenciatura en entrenamiento deportivo en la Escuela Nacional de Entrenadores. Ok. Entonces yo me inscribí, yo ya era entrenador de Liga Mayor en 1988 y me inscribí a la Escuela Nacional de Entrenadores. Y bueno, eso fue también algo que me catapultó mucho en cuanto a la solidez de las ideas que yo tenía. Bueno, ya empecé a aprender anatomía, fisiología, metodología del entrenamiento y una serie de materias que me ayudaron mucho a entender mejor qué era lo que tenía yo que hacer en fútbol americano. Entonces, yo terminé en el 92 la, Mira. la licenciatura en entrenamiento deportivo. Y coincide que empezaste en el 88 y ese año salen campeones los volátiles de Santo Tomás, las Águilas Blancas. Y terminas Así en es. 92 también el año que logran el campeonato, fíjate. Pues Sí, por supuesto que la preparación física fue parte fundamental para que esos logros se dieran, Edmundo. sí, fue parte fundamental. También fue parte fundamental que el equipo seguía teniendo una gran afluencia de jugadores con mucho talento y había mucha competencia. Yo recuerdo todo lo que fue 88, 89, 90, 91, 92. Llegamos a tener prácticas de entrenamiento con más de 200 jugadores. Más de 200 jugadores. ¿Sabes qué es? Organizar prácticas de entrenamiento para 200 jugadores. La locura. Pero bueno, es preferible tener ese tipo de problemas a no tener Prospectos. como empezó a suceder posteriormente cuando empezaron a irse a otros equipos con los ofrecimientos que empezó a haber a diestra y siniestra de las diferentes escuelas particulares. Sí, las becas. Sí, entonces ahí empezamos a tener problemas ya fuertes, difíciles. Sí. Por fortuna parece que ahorita está un poquito más sólidos los programas de entrenamiento, tanto de Águilas Blancas como de Burros Blancos en Liga Mayor y en las demás categorías. Fíjate, Edmundo Casas, que actualmente nos han platicado algunos entrenadores que
que ya no hay tanto golpeo en los entrenamientos de Liga Mayor, que generalmente es un día o a veces ni siquiera uno. Pero las Águilas Blancas siempre se caracterizaron por eso. No se pegaban tanto en los entrenamientos. Era mucho trabajo diferente, ¿no? Mientras que otros equipos se daban con todo físicamente. Águilas Blancas siempre fue como visionarios y ahora lo vemos así. Pues como yo te comentaba, la gran fortuna de tener a una persona como el doctor Licea, que pues si nosotros no conducíamos bien las prácticas, se le llenaba el consultorio, ¿no? Sí, ándale. empieza a haber muchos lastimados, muchos lesionados. Claro. Y él era una influencia determinante. Él siempre estuvo en los programas de intermedia y de juvenil, perdón, y de Liga Mayor, siempre fue muy apegado a la programación diaria. Siempre estuvo muy al pendiente de qué era lo que se programaba, qué era lo que se hacía, y él intervenía determinantemente en esa situación de no, no estarse golpeando. Si no tienes un objetivo claro de para qué golpear, pues no tienes por qué golpear. Entonces, mantienes más sano al equipo y en el momento que el equipo lo tiene que hacer, en el momento que el equipo debe de tener contacto, el equipo lo está, ya lo necesita, ¿no? Ya lo está, ya lo ambiciona, ya lo espera y ya lo busca. Sí. Y por muchos años tuvimos equipos que jugaban bastante bien el día bueno. Sí, sí, es cierto, exactamente, exactamente. Dime una cosa, ¿los programas de preparación física tenían que pasar por el visto bueno del Doc Jacinto Licea? ¿O ya te los confiaba, ya decía, tú hazles y experimentales? En los primeros años sí. Sí, es obvio. El doctor estaba muy ahí pendiente y demás. Ya conforme fue pasando el tiempo, déjame acuerdo bien en qué año, hubo un año, yo todo el tiempo hacía el entrenamiento de una posición y aparte hacía la preparación física. Entonces yo registraba mucho todo lo que iba haciendo y me daba mis tiempos para hacer evaluaciones. Entonces hubo una ocasión que le dije al doctor, oiga doc, fíjese que la temporada pasada hubo un momento en que perdimos flexibilidad más de lo que nosotros deberíamos de haber perdido. Y yo me estoy dando cuenta hasta ahorita, ya que terminó la temporada y regresamos al programa del año siguiente. Entonces, hablé con él y le pedí que me ubicara en un puesto. O era preparador físico o era entrenador de posición o alguna responsabilidad en el aspecto técnico, porque ya estábamos nosotros teniendo 2 programas de entrenamiento de 52 semanas, que eran el programa de Liga Mayor y el programa de intermedia. Entonces, se me dificultaba mucho la situación de estar en una categoría y estar en la otra y con 2 responsabilidades. Entonces, me dijo, pues, dedícate a la preparación física. Y ya me empecé a dedicar, y para mí también eso fue muy bueno, porque era muy estresante, muy desgastante para mí estar preparando scouts para Liga Mayor y estar generando los programas de entrenamiento de la Liga Intermedia que estaban en su periodo preparatorio, mientras Liga Mayor estaba en competencia, y luego a la inversa, en marzo estaba la intermedia en competencia, y ese era el tiempo en el que la preparación física de Liga Mayor era muy general. Entonces, sí me veía yo muy estresado, muy exigido. Entonces, para mí fue muy bueno hablar con el doc y el doctor que tomara la decisión y me dijo que me siguiera con la preparación física, y desde a partir de ahí me seguí yo de lleno y ya empezamos. Yo creo que fuimos el primer equipo de liga intermedia que empezó a hacer planes de entrenamiento
concebidos para las 52 semanas del año, en liga intermedia. Mira. De hecho, no, tuvimos muy buenos resultados en intermedia, por ejemplo, del año 2000 al 2009, que son 10 temporadas, 2000 a 2009, 10 temporadas, tuvimos 7 campeonatos de liga intermedia y llegamos a jugar con equipos muy fuertes como los Tigres en intermedia, con el Monstruo Vega, y a esos les ganábamos. Órale, sí es cierto, fíjate. Y aquí haciendo ya un recuentito, uno de los equipos que más le daba pelea al TEC de Monterrey a esos borregotes eran las Águilas Blancas, porque eran bien Sí, explosivos, eran rápidos, ¿no? Eran muy elusivos y se le complicaba mucho a los equipos de Fran González. de hecho, en el 92 los eliminamos en la semifinal, a los Borregos allá en su casa. Amplios favoritos, les ganamos. Hubo por ahí del 93, 94, en el 94 creo, fuimos a jugar, nos pusieron el juego a las 3 de la tarde, pensando que era una ventaja para ellos el sol, la temperatura elevada. Y pues al revés. Me acuerdo que terminaron con su lengua de pechera porque el equipo de nosotros estaba bastante bien físicamente. Sí, sí, es cierto. Híjole, mira qué interesante. Y es lo importante de traer una buena preparación física, ¿no? No nada más es que estés grandote y fuerte y que levantes muchas pesas, sino es todo un No. concepto integral, ¿verdad, Edmundo Casas? Sí, es importantísimo. Para mí los cimientos del fútbol americano son la experiencia que traigas de niño y tu preparación física. Si tú no tienes una buena preparación física, estamos hablando que tienes unos cimientos endebles. Puede ser que destaques, que des chispazos, pero a nivel de Liga Mayor, con el nivel competitivo que se tiene actualmente, si no tienes una buena preparación física, no puedes jugar 4 cuartos a buen nivel todo el tiempo. Requieres de tener una buena base, requieres haberte preparado previamente para tener juegos de 4 cuartos y en ocasiones series extras, ¿no? Overtime. Sí. Para Es lograr mejor. eso, ¿cuánto tiempo de anticipación, Edmundo? Una buena preparación, que tú digas, a ver, un jugador que quiera yo preparar tiene que cubrir este lapso de tiempo. ¿Cuánto es? Pues nosotros así lo hacemos, o nosotros hacemos programas entre 33 y 36 semanas de periodo preparatorio. Ok, Periodo preparatorio es antes de tu primer juego. ok. Entonces, ya ¿Cuánto tenemos, tiempo son 36 semanas? pues es iniciar en enero para En jugar en enero. septiembre. O sea, desde Sí, enero. Desde enero empiezas y no empiezas en el chacoteo. Empieza con cómo empieza un jugador de fútbol americano en enero. sí se van siguiendo ciertos principios del entrenamiento. Uno de ellos muy importante es el incremento progresivo de la carga. Exacto. Entonces no puedes empezar a todo lo que das y golpeando y haciendo scrimmage y demás. No, tienes que empezar en el gimnasio, tienes que empezar a desarrollar tus bases de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica. Tienes que empezar a establecer y a pulir todo lo que son los fundamentos de la técnica de carrera. Y es un trabajo que te digo de 33 a 36 semanas. Sí, sí. Para, Mucha gente no lo cree y dice, pues es que cómo entrenan tanto si nada más tienen 10 semanas, si no, no se puede, Edmundo, ¿verdad? No no, rindes en una temporada tan larga porque dice uno, ay, tienes nada más 8 o 9 jornadas. No, hombre, es un desgaste físico brutal. y esto no es descubrir el hilo negro, ¿eh? El lugar en donde más se ha desarrollado el fútbol americano en el mundo, así lo hacen, así lo hacen. Ellos empiezan desde enero también, terminan sus tazones y en enero ya están entrenando nuevamente. Es el entrenamiento de invierno que le llaman, ellos le llaman así a ese tipo de entrenamiento. Sí, Y están sí. entrenando todo el año.
Órale. Y hay muchos equipos que entrenan varias veces al día. A mí, por ejemplo, me tocó ir a la Universidad de Louisville en una ocasión, por ahí de agosto, ya estaba muy cerca la temporada, entrenaban 3 veces en el día, Ah, caray. 3 veces en el día. ¿Qué hacían? Ocho, ¿Qué hacían? ¿Qué por hacían en ejemplo, cada una de ocho, las sesiones? por ejemplo, un ejemplo, un día a las 8 de la mañana estaban en el campo equipados, Ok. ¿sí? 8 de la mañana, más o menos a 10 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Luego a las 2 de la tarde, o volvían a entrenar equipados o había una sesión de gimnasio, Mm, dependiendo de cómo estuviera su programación y toda la secuencia que llevan ellos de prácticas. En ocasiones hacen trabajo de vallas dentro del gimnasio o trabajo de pesas o trabajo de recuperación a través del mismo ejercicio. Y en la noche estaban en cortos poniendo las asignaciones del trabajo que iban a volver a hacer al día siguiente a las 8 de la mañana. Ah, su mecha. Y un ritmo así, mira, Sí, híjole, sí. entran los entrenadores corriendo, tienen el balón, estos chavos corren las jugadas que ya revisaron previamente y vámonos, salen estos, entran otros, salen estos, entran otros y es una dinámica Claro. muy buena. Pero Sí, bueno, eso te explica por qué el claro. nivel, el nivel Claro, de es lo que te iba desarrollo. yo a decir. ¿Por qué la espectacularidad del juego que dan esos chavos, Maps? Porque son Así es, verdaderamente dedicados, Maps. Son de muy alto nivel. O sea, es su alto rendimiento el fútbol americano. totalmente, totalmente. Y pues les ayuda mucho. Por ejemplo, terminaban de su sesión y les entregaban su caja, por ejemplo, con una pizza Ah, para que ya. se fueran a cenar. Al día siguiente estaban entrenando, terminan y se van a desayunar Sí, sí, sí. y termina su práctica de las 2 de la tarde y se van a comer y bueno, pues ahí sí requieren del apoyo, requieren mucho del apoyo de tutores y de gente Sí, que los esté auxiliando en el aspecto académico para todo lo que es la situación de la exigencia académica sí, también. Pero sí, la ventaja que tienen es que están ahí dentro, claro. no tienen que tomar transporte ni trasladarse kilómetros y horas para llegar a entrenar y regresar a la escuela y esas cosas. Entonces, pues sí, es un círculo virtuoso de condiciones materiales. Sí, exactamente, que esas son claves también, Coach Edmundo Casas, o sea, Así es, por eso, luego hay tanta disparidad entre los becados del TEC y de la UDLA, pues con lo de las escuelas públicas, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que hay muchos alumnos en las escuelas públicas, ahí se pueden encontrar jugadores. Es que no nada más es que los encuentres, hay que prepararlos. sí, hay que prepararlos, pero también pues hay que seleccionarlos y el aspecto del reclutamiento es muy importante, tan importante que ahorita en Estados Unidos está la rebatinga, la pelea por el convencimiento de los jóvenes de high school que van a formar parte de los equipos para la siguiente temporada de colegial. Ujú. Entonces, lo mismo pasa en México. El aspecto del reclutamiento es sumamente importante y si tú no tienes un programa de reclutamiento bien estructurado, estás dejando muchos puntos de ventaja para los equipos que sí tienen su programa de reclutamiento bien Exactamente. elaborado. ¿Qué es el reclutamiento, Coach Edmundo Casas? La casa de talento, ¿no? El que encuentres tú ya talentos ya más desarrollados, que a la hora de la preparación, pues ya
es menos, digamos, es menos el tiempo que hay que hacer para que detonen al 100 a alguien que te puedes agarrar nada más ahí y le vas a enseñar, ¿no? Es tan sencillo como decir, el talento preparado es mejor que la gente sin talento, aunque se prepare. Claro. Entonces, tú tienes a Usain Bolt, lo pones a trabajar, un programa de entrenamiento adecuado, es mejor que agarres a cualquiera, al que se te ocurra o al que tenga ganas de llegar un día a hacer atletismo y también lo preparas. ¿Quién va a ser mejor? Pues el que tenga, si el programa de entrenamiento tiene las mismas características, si las condiciones de entrenamiento son similares, ¿quién va a ser mejor? Pues el que tenga la mejor genética. Claro, sí, pues sí. Y entonces, te tocó esa época en la que empezó a haber el dominio ya de las escuelas privadas, porque, como nos comentas, pues se empezaron a reclutar incluso de los equipos como Águilas Blancas, ¿no? Y pues empezó a haber esa disparidad, y sí, el Doc Licea empezó ya a llegar un momento en el que dijo, ya no podemos competir, o sea, no podemos competir contra ellos. Necesitamos hacer un stop, un alto para tratar de reestructurarnos. ¿Así fue esa visión, tú que estuviste allá adentro, coach? Pues sí, mira, yo recuerdo una generación que se llevaron completa de jugadores a una escuela de paga, con todo y el que era el coach que los trajo desde la infantil todos los años hasta llegar a la categoría juvenil. Se llevaron a todos los chavitos destacados y al mismo coach. Entonces, esa camada iba a llegar a Águilas Blancas. Entonces, esa camada fue una expectativa que no se cumplió. Y pues a final de cuentas, son gentes que se formaron ahí, pero que no culminaron su trayectoria jugando Liga Mayor en el instituto. Sí, sí. Entonces, son situaciones que hay que regularlas de alguna manera para que no les des toda la ventaja a unos. O sea, tiene que haber un equilibrio, porque si no, no hay competencia. Sí, debe de haber cierta normatividad que te permita que la competencia tenga cierto grado de equidad, no Exacto. una competencia totalmente desbalanceada. Sí, exactamente. Híjole, mi coach. Y entonces, hay una época en la que pues, las autoridades, fueron varios intentos de separar al doctor Jacinto Licea de las Águilas Blancas, pero finalmente ya hubo una en la que dijeron, ¿sabes qué? Pues ya está aquí, doctor, y tú decides salirte con él. ¿Por qué lo hiciste, coach? Pues mira, yo tenía mucho contacto, los preparadores físicos tenemos contacto con todo el equipo. No es como un coach de posición que tienes a tus corebacks o a tus corredores o a tus receptores, tus jugadores, tus linebackers. Entonces los preparadores físicos trabajamos con todo el equipo. Yo tenía mucho contacto con todo el equipo y yo tenía ya muy claro, yo ya había hecho algunos documentos de sugerencia de cómo deberíamos de entrenar y consideraba aspectos como el reclutamiento y la nutrición y la atención psicológica y demás, una serie de factores. Entonces yo sabía y yo me daba cuenta qué es lo que estaba pasando con los aspectos de reclutamiento. Y entonces yo sabía que se requería un apoyo más decidido a nivel institucional para poder tener una competencia más equilibrada. Y en lugar de haber una competencia, le dan las gracias al doctor Licea después de que estábamos siempre en playoffs. El equipo estaba siempre en playoffs. El año que
le dicen al doctor que ya no va a estar. Acabábamos de jugar contra la Universidad de Nuevo León, un juego que nos daba el balón casi para terminar el juego, para darle la vuelta a los Tigres en una semifinal. Y esa decisión se cambia y perdemos el juego, pero fue un gran juego. Sí, fue una cuchillada tremenda, un balón suelto que recuperan las Águilas Blancas, les daba el chance de darle la voltereta y marcan que no fue balón suelto, es la bola es de los Tigres y estoy bien manchado. Exactamente. Bueno, el equipo había tenido un gran desempeño a pesar de muchas condiciones adversas, como por ejemplo la situación de no poder tener el arbitraje que nosotros pedíamos, porque nos dijeron, no nos dijeron, le dijeron a la persona que se encargó de pedir el arbitraje que si aseguraba que se iba a ganar el juego, se pagaba el arbitraje. Entonces, como no hubo la seguridad de que se iba a ganar el juego, pues no se pagó el arbitraje. No se llevó a los árbitros que pudieran haber hecho un juego más equilibrado allá. Entonces, regresamos de esa situación, nos vamos de vacaciones y resulta que ya está el doctor fuera. Y todas las situaciones que nosotros veníamos pidiendo, los apoyos que se requerían, pues básicamente que los jugadores tuvieran alimentación, complementos alimenticios, mejores condiciones para practicar el deporte y los apoyos al programa de reclutamiento, porque si no hay reclutamiento, si a los mejores se los llevan con pincitas, van a las finales de juvenil, a las finales de intermedia y los jugadores más destacados se los llevan. Entonces, ¿en qué estás trabajando, verdad? Si no tienes la posibilidad de retener a la gente. Pues total, se toma la determinación de dejar fuera al doctor y yo había hablado con los jugadores en decirles, miren, hay una situación de que el doctor Licea quieren relevarlo del cargo. Entonces, si ustedes creen que el doctor Licea debe de seguir, exprésenlo, manifiéstenlo. Pero si ustedes están en contra, pues igual también manifiéstenlo. No se queden callados y expresen su sentir en relación a si debe o no de continuar el doctor. Entonces, cuando le dan las gracias al doctor, llega otro entrenador y me invita a seguir participando con el equipo. Incluso hubo alguna autoridad que también habló conmigo, haciéndome esa petición que continuara yo con el equipo. Yo no podía haberme manifestado de una forma con los jugadores y decirles, yo voy a apoyar al doctor Licea y si ustedes lo van a apoyar también, si ustedes creen que lo deben de apoyar, también háganlo. Si no, pues ustedes manifiesten su sentir. Entonces yo ya había manifestado mi sentir y ahora resulta que el doctor se va y a mí me ofrecen tal o cual cosa y me voy a quedar. Yo no sentí una situación leal haberme mantenido en el cargo. Entonces yo me expresé, me manifesté y les dije, los quiero mucho, son mis raíces, yo aquí jugué, aquí he tenido la mayor parte de mi carrera como entrenador, y quiero mucho al equipo, pero yo no puedo respaldar esta decisión que se está tomando. Y entonces hicimos un acuerdo con el entrenador que llegó y estuve 4 semanas iniciando el programa. El programa hice las 4 semanas, apliqué una evaluación física y les entregué y les pedí que me dieran la posibilidad de reinstalarme en otro equipo. Y afortunadamente tuve la posibilidad de reinstalarme en la Ola Verde de Upixa. Allí estuve
11, 12, 13, 14. Estuve 5 temporadas con la Ola Verde Mira. de Pixa. Y ya después fue cuando me invitaron a participar en el programa de Burros Blancos Ya. como preparador físico en Liga Mayor. ¿En la época de quién te invitaron en Burros Blancos? ¿Con el coach A mí López? ¿Perdón? ¿El coach López o antes? El coach López en Águilas Blancas, no en Ya. Burros Blancos. Héctor López me invitó a Águilas Blancas. Ajá, sí. El coach Alfaro. El coach Alfaro. Ernesto Alfaro, cuando yo ya no estuve allá, me invitó a participar con él. Ok. Pero el jueves de esa misma semana le aceptaron una renuncia que él había metido en diciembre. Esto que te estoy hablando es 2013. Ya. Yo estando en Upixa me invitó y entonces pues le aceptaron la renuncia y ya se quedó eso en el aire, ya no se pudo llevar a cabo. Y en el 2016 el maestro Cartas era el director de desarrollo y fomento deportivo, el maestro José Cartas. Entonces él me mandó llamar y me invitó a participar en el programa de Burros Blancos. Okay. Entonces llegué yo ahí. A las 2 semanas los jóvenes hicieron un paro y quitaron al entrenador que estaba, pidieron su salida. Sí. Del entrenador que estaba en ese momento, que había estado de acuerdo en que participara yo en su programa. Entonces hablaron conmigo los jugadores y me dijeron que no querían que yo me llevara una mala imagen del equipo, que ellos tenían una situación difícil con el entrenador y que ya no la querían seguir manteniendo. Entonces yo les dije, permítanme mantenerme al margen. Yo no conozco cuál es la situación, no conozco los agravios que ustedes dicen que han sufrido, no conozco la situación del entrenador, entonces permítanme mantenerme al margen. Pues me dijeron, sí, cómo no, coach, pero sí queremos que usted continúe con nosotros. Entonces relevaron al entrenador y seguí participando. Estaba yo solo con el equipo en aquel entonces, en el 2016. No me digas, sí, no había coach, solamente había preparador físico. Híjole, qué difícil. Estaban los miembros del staff que tenía el anterior entrenador, continuaron estaba la temporada de intermedia de ese 2016. Entonces, pues todo siguió funcionando como debe de funcionar un equipo de fútbol americano. Nada más faltaba la cabeza en ese momento. Y yo estaba solo con Liga Mayor. Entonces, seguí trabajando así y me empezaron a apoyar algunos entrenadores también de Liga Mayor para el programa de acondicionamiento físico. Y ya posteriormente llegó por ahí de mayo, más o menos, si no mal recuerdo, el coach Alfaro. Regresó el coach Alfaro. Sí. Y ahí estuvimos el 16 y el 17. 2016, 2017. Y en el 18 el coach Alfaro tomó otro camino. Llegó el coach Chaparro. Con él hicimos la temporada del 2018. Y en 2019 hubo otro cambio. Llegó el coach Agustín López, pero para fortuna, fíjate, tuvieron una gran visión las autoridades de ese momento y que son muy similares a las actuales. Tuvieron el tino de no desarmar el staff. O sea que el staff que viene desde 2015, 2016, más o menos es el mismo staff que viene funcionando a la fecha. Y la verdad es que hay elementos muy valiosos en ese. Es un staff que trabaja bastante bien. Entonces,
Eso ha sido muy importante también para tener tierra fértil en cual trabajar. Sí, y a ti te ha favorecido, mi coach, porque esa preparación física que traes se notó en 2018 que llegaron a la final contra los auténticos y en 2019 que fueron campeones por primera vez en la historia de los burros blancos de esta nueva era. Así es afortunadamente han ido engranando bien las piezas. Sí. Hemos tenido estupendos jugadores muy entregados, muy esforzados, muy dedicados a su labor como representantes de una institución tan grande como es el Politécnico. Sí. Y el trabajo del staff en el aspecto técnico y táctico ha sido bastante bueno también. Tuvimos el apoyo de un staff de nutrición que Mira. nos ayudó bastante. El hecho de tener ese tipo de orientaciones nos permite estar más claros, más seguros de lo que se está haciendo, porque si estás haciendo alguna cosa medio mal ahí, más rápido te das cuenta por los aspectos nutricionales, los resultados que van arrojando los aspectos nutricionales. Y también es un gran staff de trabajo, es un muy buen staff de trabajo el que se ha conjuntado ahí en el equipo de Burros Blancos. Te tocó un atleta natural, Alejandro García Rosado, un chamaco con muchas facultades naturales. A él, pues nada más había que pulirlo tantito, ¿no? Para que físicamente Sí, estuviera como estuvo. sí, es un joven muy destacado, fuera del promedio, Sí, por arriba del promedio. Entonces sí, es un muchacho muy bueno, estupendas facultades, un biotipo muy bueno para su posición de quarterback, sí. muy veloz, a pesar de ser corpulento, es muy veloz, es ágil, cambia muy fácil de dirección, es un excelente atleta. Y este año que se preparó mejor, es el mejor año que se preparó, pues no hubo quien lo parara. Claro, claro, sí. Esto porque él tenía la dificultad de que iba hasta Ciudad Universitaria Sí, y que ir hasta Zacatenco, que es cruzar toda la Ciudad de México, que con el tránsito pues, es muy complicado. Pero entonces tuvo una muy buena preparación en 2019. sí, fue de los años que se preparó ahí en el equipo, este fue el año que mejor se preparó. Ahí está, y ahí El están los 2019. resultados, y ahí están los Sí. resultados. Y Puso, en general, el equipo de Burros Blancos, sus receptores eran sí. muy atléticos, sus corredores, sus líneas, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa, hay alguien a quien no he mencionado y es a nuestro preparador físico en el área de la fuerza. Felipe Reyes es un excelente entrenador también. Él ha sido fundamental en el buen desempeño del equipo y no quiero pasar por alto su participación Ujú. en esta gran tarea. La verdad es que son muchos los talentos que se tienen que juntar, muchos los esfuerzos que tienen que coincidir y todo en un plan positivo y de integración y de sumar y de seguir creciendo. Híjole, ¿y qué sentiste ganarle a las Águilas Blancas, mi coach? Pues es un terreno totalmente deportivo. Ujú. Entonces, nosotros íbamos por todo, íbamos a ganar y igual si nos hubiesen ganado, yo los hubiera felicitado y hubiera reconocido su labor. Para habernos ganado tendrían que haber jugado muy bien y Ujú. por eso los hubiera felicitado. Porque para ganarle a Burros Blancos en el 2019 se necesitaba ser un equipo muy bueno. Sí. Y si nos hubiesen ganado, yo los hubiera felicitado. Pues a ver, toda la gente, la mayor parte, no toda, porque ya las generaciones han ido renovándose y la gente va cambiando, pero mucha gente de allá me conoce, me aprecian, yo las aprecio, tengo un gran cariño por muchas de las personas que están allá
y ellos me dicen algo similar con relación a mi persona, también me aprecian, me quieren, y pues bueno, es deporte y alguien tiene que ganar, y en este caso nos tocó ganar a nosotros. Nosotros hicimos Oye, un gran pero y las blancas jugaron bien en esa final, ¿eh? muy bien, Estuvo bien parejo, fue un muy gran bien. partido. Yo no esperaba ese nivel de rendimiento que tuvieron en la final, Sí, sí, la verdad. pero también hay que decir, hicieron cosas muy inteligentes, Sí, sí, la verdad muchas es que sí. cosas muy inteligentes, supieron utilizar muy bien las capacidades de sus jugadores en las diferentes posiciones Sí. y armaron un plan de juego Eh, que em, estuvieron llevando muy bien a la práctica. Mi coach, es muy notable que los chamacos de ahora son muy buenos atletas. ¿Eso a qué se debe? ¿A que sus padres ya les daban mejor de comer? ¿A que ya hay toda una preparación desde muchos años? ¿Por qué son ahorita tan atletas y tan fuertes y tan ágiles y tan elusivos y espectaculares? Una, una situación que desde mi punto es innegable y que es muy evidente es que es evolución, Mm, es evolución. Las nuevas generaciones se forman sobre bases mejores de las que se formaron las generaciones que antecedieron. Entonces sí. es un proceso evolutivo y esto es en todos los aspectos. En muchas ocasiones son aspectos de tipo material. Por ejemplo, este año nosotros pudimos lograr que nuestros jugadores se desempeñaran de una manera tan vistosa, que se vieran tan potentes, tan ágiles, tan rápidos, porque también estaban bien recuperados, porque tuvimos algunas medidas de logística que nos proporcionó la institución que nos permitieron estar mejor, más frescos en el momento de jugar. Ya. Este, las teorías sobre la forma de preparar a los equipos han ido evolucionando también Sí. si hace rato estábamos hablando de la gran evolución que había logrado la ex Unión Soviética, luego Comunidad de Estados Independientes, allá por el 88 y el 92 ganaron las Olimpiadas de Seúl Ujú, y luego las de Barcelona, ujú. fueron los ganadores del cuadro de medallas, allá alcanzaron su máximo esplendor. Bueno, pues esas mismas personas prepararon a gente de Estados Unidos que trabajaron posteriormente para equipos profesionales de la NFL y de las mismas universidades, que fueron y aprendieron los aspectos de la teoría y metodología del entrenamiento que en aquel entonces hablé con una metodóloga húngara. Yo tuve la posibilidad mi último año de la carrera, estuve del 88 al 92 en la Nacional de Entrenadores, como ya te comenté. En el último año de la carrera tuve la oportunidad de ser becario en la CONADE. Y ahí como becario en la CONADE tuve la gran posibilidad que se me presentó de tomar unos cursos de teoría y metodología del entrenamiento impartidos por especialistas de todo el mundo. Hubo rusos, hubo cubanos, hubo gente de Estados Unidos, hubo canadienses, hubo húngaros, hubo españoles, y este fue un aprendizaje invaluable que tuve la posibilidad de tomar y bueno, eso ha venido evolucionando. Claro, claro. Las cosas que se vivieron en aquel entonces, 88 a 92, ya no son las mismas. No se desecha todo, Sí, no, pero esas bases sirven como evolución para ir claro, precisando cosas, para ir afinando detalles, claro. una mejor alimentación, mejor, Hidratación, mi coach, hidratación. mejor ¿No? hidratación, Yo me acuerdo que mejor, cuando jugaba yo en los ochentas, no tomaba yo agua para no ir al baño. Yo decía, no, no, no voy a tomar agua porque si no me van a dar del baño y ni modo que esté yo ahí en el hall, coach, voy al baño.
Entonces No, imagínate, pues no daba yo el rendimiento, pues estaba yo todo deshidratado. ¿Sí? no, pues, o sea, es agua que tú bebías, la ibas a sudar, no la ibas a Sí, miccionar, claro, la ibas a sudar y no sí, hubieras tenido necesidad de ir al baño. claro, claro, Entonces, en algún momento había directrices sí. que mandaban que no bebieras agua durante el entrenamiento. Ajá, sí, sí, Entonces, que te tenías que acostumbrar a no beber agua en el sí, entrenamiento. sí. Pues no, Mm. porque el organismo funciona mejor si está bien hidratado. Claro, claro. Si Y es tú empiezas a hidratación tener sed, antes, durante y posterior. O sea, si hay tú el empiezas a cuerpo. tener sed en el momento de estar desempeñándote a todo lo que das, tu rendimiento baja, Claro, aunque no quieras. claro. Entonces, no debes de beber agua cuando tienes sed, sino que tienes que estar periódicamente Sí, hidratando poco a poco. sí, sí, sí. Entonces, pues todo es evolución y Todo es evolución. también actualmente hay a la mano mucha información, Sí, tanto buena como mala como regular. Entonces, si sabes entrarle a la buena información, hay muchas orientaciones muy buenas, hasta en YouTube, sí. de cosas que te ayudan a mejorar tu rendimiento. Entonces, eso ayuda a que muchos mitos caigan. Claro. Hubo un tiempo en que se decía que trabajar con pesas era malo para los jugadores de fútbol americano, que se ponían muy torpes. Bueno, si trabajas puro levantamiento de pesas nada más y no estiras y no desarrollas la resistencia y no relajas y no desarrollas la explosividad y no desarrollas la velocidad, pues sí vas a ser un elemento muy robotizado. Pero si haces el cóctel de preparación que se requiere, le das lo necesario a la flexibilidad, a la fuerza, a la velocidad, a la agilidad y a la resistencia, en las proporciones adecuadas, tu desempeño se ve y eres el deleite de la tribuna en el estadio. Sí. No, hombre, mi coach, híjole, pues ahora sí que reconocimiento, como uno de los grandes preparadores físicos de nuestro fútbol americano, campeón en 88, campeón en 92, campeón en 2019. Pues la parte física en este deporte es fundamental y te felicitamos mucho, coach Edmundo Muchas Casas. gracias. ¿Mm? Y Muchas muchísimas gracias. gracias, ¿eh? Aprecio mucho el comentario. No, 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 hombre, sí, Se dime. nutre, se nutre, se nutre a uno mucho Sí, cuando claro que sí, claro que le sí. comentan a uno situaciones de reconocimiento agradables. No, hombre, qué bueno, mi coach, y además lo que es lo que es, y eh, te tocó, o sea, llegaste en el momento, fíjate, cuando eras jugador y que llegaron los polacos y que traían toda esa onda del deporte, te llevó a que estabas ya predestinado, mi coach Edmundo Casas, y mira que te ha dado Este, buenos resultados. Iniciamos una plática con mi reconocimiento de que soy un privilegiado, Eh, disfruté de una situación muy fuera de lo normal sí, sí. y gracias, afortunadamente, se han venido dando las cosas y bueno, el interés que nos mueve es la situación de ayudar a los jóvenes a que se desempeñen mejor, ayudarlos a, a formarse mejor como buenos ciudadanos. Exactamente, ese es el propósito y que sean buenos atletas y que les vaya bien y que físicamente traigan ya un caparazón que les Es, permita, ¿no? Batallar con lo largo que es la vida y que lo hagan de la mejor manera y calidad sobre todo. sí, nosotros participando en fútbol americano permitimos a los jóvenes que ellos tengan acceso a una herramienta muy valiosa, un muy buen ensayo para vivir su vida posteriormente. Eso es el fútbol americano, desde mi punto de vista. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi coach. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias por habernos contado esta parte tan interesante y tan importante que es en el fútbol americano y además de que tu trayectoria también es
extraordinaria. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros en Mundo. Yo te agradezco a ti, le agradezco a tu público, que las cosas vayan muy bien para ti, para tu canal receptor, tu plataforma, Sí. y pues a seguirnos cuidando para que ojalá pronto podamos salir del cautiverio. Sí, hombre, pronto, pronto va a llegar ese camino, hay que tener paciencia y como bien dices mi coach Edmundo Casas, hay que cuidarnos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta receptor entrevista. Edmundo Casas, un preparador físico de mucha, mucha relevancia en nuestro fútbol americano y además es una posición fundamental en este deporte. Soy su servidor Alberto García Castillo. Gracias, esté al pendiente de nuestras próximas entrevistas aquí en Receptor Entrevista. Gracias, gracias coach nuevamente. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.